Esta es la segunda parte de la historia que dejamos pendiente el día de ayer. Espero y la sigan disfrutando. Como les mencioné anteriormente, así pasaron los meses. Mi hija nació y al paso de los días, una noche me sucedió lo mismo. Alguien o algo intentó quitarme el brazo de encima de mi hija, ya que desde lo que me había pasado con mi primogénita, tenía la costumbre de siempre dormir abrazándolas. Yo pegué un grito, pero no vi nada, así que mi suegro llegó corriendo y me dijo: «Hija, ¿qué te pasó?». Le platiqué y me dijo que tratara de dormir, que él estaría al pendiente de todo lo que sucediera. A los pocos minutos llegó su hermano a darle una noticia. Su papá había fallecido. Todos asumieron que había sido el abuelo quien me había despertado para que a su vez ellos estuvieran alerta de la llegada de su otro hijo. Pasaron los años y yo me separé del papá de mis hijas y me vine a vivir cerca de Cosalapa, Oaxaca. Aquí conocí a mi actual esposo y nos venimos a vivir a su casa. Tuve otro hijo, mi primer hijo varón. Durante su embarazo todo fue tranquilo, a pesar de que algunos años atrás tuve un aborto espontáneo. Mi hijo afortunadamente nació bien, gracias a Dios, pero siempre ha sido muy enfermizo. Cuando él tenía como 9 días, lo hospitalizaron de ictericia. Al paso de las semanas, cuando mi niño tenía unos 10 meses, tuve un sueño muy raro. Oía un ruido arriba de mi casa y salía. Veía el cielo oscuro pero con un color rojizo, y arriba del techo estaba la Santa Muerte, con su hoz y un perro oscuro y encadenado. Los ojos del perro eran rojos como el fuego. Desperté y mientras seguía mi rutina, mi suegra me habló y me fui a su casa. Dijo que tenía ganas de comer mole y tamales de frijol, así que nos pusimos en marcha y hicimos las cosas. Mientras platicaba conmigo, me dijo que cuidara de su hijo, ya que ella siempre estaba muy preocupada. Esa noche ella se puso mal y la llevaron al hospital, pero desafortunadamente falleció al tercer día. Nunca había sentido el dolor tan grande de perder a alguien. Mi esposo sufría mucho y realmente me dolía tanto verlo así. Nos quedamos dormidos y mi bebé lo pusimos en medio. De repente me desperté porque una luz muy brillante como una esfera se posó sobre mi esposo y luego sobre mi hijo, y se acercó hacia mí. Yo no sentía miedo, al contrario, sentía mucha paz. Pude sentir que era mi suegra. Después desapareció y al paso de los años, mientras vivimos en otra casita pero dentro del mismo terreno, mi hija mayor despertó llorando. Decía que había visto a una mujer de blanco y que le había sonreído, pero al reaccionar, ella notó que había una cobija, como una cortina que la cubría. Aún así la mujer le sonrió. Mi esposo se levantó a ver qué es lo que estaba pasando, pero prefirió llevárselas a nuestra cama y nos acostamos para tranquilizarlas. Después de eso se oyó un lamento desgarrador de una mujer. Al otro día nos enteramos que fallecieron 2 señoras el mismo día. Mis hijas siempre me contaban que oían unos niños jugar afuera, incluso los veían. Eran varios niños, pero nunca salieron a averiguar nada. Solo los observaban por la ventana. En una ocasión, mi hijo se puso muy grave al borde de casi fallecer. Él es un niño de mucha fe. Desde que iba a nacer lo encomendé a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Esa noche tuve un sueño en el que había un niño físicamente igual a mi hijo y volteó a verme. Caminó, pero en ese camino habían muchas tumbas. Era un panteón y en una estaba mi hijo. Yo le gritaba por su nombre y lloraba. Habían muchos niños y ese niño, tan parecido a él, se le acercó, lo abrazó y le dijo algo al oído. Mi hijo caminó hacia mí y el niño se quedó en su lugar viéndome con amor. Mi bebé llegó conmigo y al abrazarlo me desperté rápidamente. Esa noche hospitalizaron a mi hijo, ya que estaba en un cuadro de asma muy fuerte. Desafortunadamente ese día se desmayó 3 veces. Después de eso despertó y me dijo: «Mami, vámonos para la casa con las chamacas». Le dije que sí y en eso él me dijo: «Ma, aquí está mamá Lupita». Así se refiere a la Virgen de Guadalupe. La verdad yo sentí muy feo. Creí que mi hijo fallecería.
ya que la pediatra me había dicho que podría darle un paro cardiorrespiratorio si no regresaba. Así que oré con todas mis fuerzas y gracias a Dios, mi hijo se mejoró. Después de ese día no se volvió a enfermar. Al paso del tiempo nos cambiamos a otra casa, también dentro del mismo terreno que pertenecía a mi suegra. Ahí vivía la mujer de mi cuñado, pero al poco tiempo de mudarnos ahí, empezaron a asustar a mis hijas. Les jalaban los pies, veían cosas e incluso se oían ruidos en el techo como si anduvieran gatos o algo que pasaba por arriba. No le quisimos tomar mucha atención hasta que mi hija mayor empezó a amanecer con moretones en las piernas y brazos. Lo más raro era que sucedía en las noches que mi perro no dormía dentro de la casa. Comenzamos a hacer oraciones, a regar agua bendita y cosas así. A mi hija menor se le apareció un ser de aspecto joven con los ojos muy oscuros y como que flotaba. En una ocasión que estaba durmiendo me desperté y traje a mis hijas al cuarto. Esa noche me la pasé orando. Tal era la pesadez que se sentía una presencia en ese cuarto. Al día siguiente vino mi abuelita y regó agua bendita e hizo unos rezos. Por un tiempo todo cesó, hasta en una ocasión en que mi pequeño iba al kinder. Él no es muy sociable, pero siempre trata de integrarse. Empezó a platicar que tenía un amigo que jugaba con él y vivía cerca de nosotros. Mientras jugaba, él hacía como si otra persona jugara con él. Yo le decía, sí, juega aquí. Él me dijo, no, ahí está jugando mi amigo. Le dije, ok, platícame de tu amigo. Él me dijo, él vive aquí cerca, tiene una bolsa, su ropa es de hojas de árboles y tiene un dragón de 7 cabezas. Siempre me pedía que le comprara dinosaurios y dragones, así que asumí que por eso lo decía. Pero esa noche actuó como si no fuera realmente él, ya que quiso lastimar a mi hija con un arma blanca. Él siempre amó a los animales, pero ese día mataba a nuestra perrita. Nos fuimos a mi cuarto, ya que por todos los casos anteriores todos dormíamos ahí y cerrábamos con un mueble por seguridad. Así lo hacíamos todas las noches. Al cerrar, él gritó como si algo o alguien se hubiera quedado ahí. Me puse a orar nuevamente y mientras lo hacíamos, él gritaba y se comportaba de una forma realmente extraña. Le dije a mi hija que sacara la vela del bautizo y la prendiera, ya que no debíamos dejar de orar. Mi hijo cayó dormido y mis hijas lloraban. Les dije que no tuvieran miedo, que todo estaría bien. Sabía lo que debía hacer, no debía tener miedo y llorar por mi hijo. Hablé con mi abuela y mi mamá, pero mi mamá está fuera del país. Solo me dijo que fuera lo que fuera, debía ser fuerte y reprender con autoridad, y que al otro día me hablaría. Cabe mencionar que mi mamá se fue a la iglesia de Pentecostal y me comunicaría con una pastora para orar por mi hijo. Mi abuela habló con su amiga y me sugirió llevarlo con el padre para que le hiciera algunas oraciones, y que ella llegaría al otro día. Esa noche, mientras dormíamos, yo al lado de la orilla sentí que alguien con apariencia de un niño se acostó a mi lado. Le dije, te exijo que en nombre de Jesucristo te vayas, y sentí cómo se bajó rápidamente. Amaneció y mis hijas se fueron a la escuela. Mi niño y yo, mientras desayunábamos, le decía, papi, sabes que te amo. Él me tomaba de la mano y solo veía las esquinas como si ahí estuviera algo. Así que me dispuse a bañarme y lo dejé afuera. Siempre portaba un rosario, pero no había notado que ya varios días también llevaba unas tijeras. Mientras yo me bañaba, él jugaba afuera con esas tijeras y hablaba. Así que me asomé y dijo, al quitarse ese rosario, hoy me voy a desvivir, jugando con las tijeras en el suelo. Yo no dije nada, pero podrás imaginar lo que sentí cuando dijo eso. Me apuré y salí corriendo. Nos fuimos hacia la iglesia. En la parada no pasaba el autobús y entró la llamada de mi mamá. Le oré, ya que su pastor no pudo. Realmente no sé por qué. De ahí nos fuimos a la iglesia y le expliqué al padre. Le enseñé los dibujos que hacía y lo que él había dicho y hecho. El padre le preguntó dónde estaba su amigo y él dijo, está allá.
señalando y añadiendo que no quería entrar y estaba muy enojado. El padre nos llevó al sagrario y ahí le oró a mi niño y cayó dormido. El padre me habló de brujerías o si mi hijo había jugado algo extraño. Le dije que no. Bueno, realmente no sabía. Esa tarde durmió hasta el otro día. Mi abuelita llegó por la noche y me trajo una vela, agua bendita y aceite orado. Me dijo que debía ponérselo a mi niño todos los días, que alguien me había hecho un trabajo de brujería porque quería que yo me fuera de ahí y mi hijo lo había recibido. Después de eso él nunca recordó nada hasta la fecha. Cuando él era adolescente, a veces nos asustaban aquí. Ya no es algo extraño, podríamos decir que nos hemos acostumbrado. Escuchamos voces e incluso llega una bruja o nahual a molestar a mi hija. Cabe mencionar que mi nieta también ve y oye cosas, incluso la han asustado. Mi hija ha tenido sus propias batallas. Como verás, mi hija, hijo, nieta, igual tienen en ellos algo que pueden ver y pasan cosas paranormales. Mi segunda hija incluso presiente y predice cosas, pero eso les contaré después. Tengo un nieto que apenas nació. No sé si él también traiga eso como nosotros. Y también está por nacer un pequeño nieto de mi segunda hija. Pero sí les puedo decir algo de los dos. Se oye un ruido arriba de la casa como si un ser extraño llegara. Y aunque uno ya nació y no vive aquí, sigue viniendo. Mi otra hija está aún embarazada, solo que si es algo o alguien que quiera dañar a mi familia, no le tendré miedo. Ahora he aprendido a defenderlos. Esta historia fue enviada por una de nuestras seguidoras de Facebook, la cual se hace llamar Chaparrita Hernández. De verdad le agradezco mucho que haya compartido sus relatos a la página, para que aquí todos podamos disfrutar de ellos. Muchas gracias. También recuerda que tú puedes ser el próximo protagonista de nuestra siguiente historia. Solo tienes que dejar un comentario y nosotros nos pondremos en contacto contigo.